Entonces separo la ponencia en dos partes y creo oportuno lo siguiente, así arranca la ponencia, no sé si se escucha con esto o de sola. Creo oportuno planificar la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces estos problemas, si son mal manejados de entrada, lo que hace justamente que la empresa se destruya, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo vamos a ver después. Obviamente hay diferentes tipos, acuerdos parasociales, acuerdos de sindicación de acciones, transferencia de acciones, acciones con reserva de usufructo. Pero a mí lo que me interesa es esto. Primero, separar los conflictos societarios técnicos, que es la muerte de ese accionista, que mucha gente se confunde, aún entre colegas, me ha pasado y yo también hago cargo, esto es decir, el accionista si es director o no. Esto por un lado, ¿no? Porque no es lo mismo que pasa con ese directorio, ¿sí? Que cuando realmente es accionista solo. Entonces, estos conceptos básicos están, por un lado, la muerte de ese accionista director, obviamente estoy hablando de un SA, no de otro tipo societario, estoy hablando del tema de transferencia de acciones, estoy hablando del tema de quién reemplaza a ese socio fundador, a ese pater familia, ¿sí? Y estoy hablando de que ante la muerte de este socio accionista, obviamente, y director, hay que ver cómo está compuesto el directorio. Entonces acá es muy importante a nivel societario saber, primero, es un directorio unipersonal, ¿sí? Donde sí o sí va a tener un director suplente, y si no tengo sindicatura, ¿qué pasa si muere esta persona? Bueno, en realidad, ¿qué pasa? Bueno, obviamente ese suplente se va a ir, ¿sí? A la sede social, lo que va a hacer es constituirse, va a elaborar un acta de directorio, y lo que va a decir justamente es, yo voy a asumir el cargo hasta que esto se regularice, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el directorio fuera plural? Si tengo un montón de directores, titulares, también suplentes, y si a su vez, bueno, fallece uno de ellos. Bueno, acá, como tengo una amplia, ¿sí? Disposición de directores, por así decir, van a poder reemplazar tranquilamente a ese socio accionista director que falleció. También puede pasar, y ustedes me dirán, que se muere una persona que es accionista y no es director. Y acá viene el tema, que también yo me dedico mucho a eso, que es el tema de decir, bueno, a ver, no es director, por lo cual el directorio no se va a perjudicar en absoluto, pero sí tenemos el tema de qué hago con ese accionista, quién lo reemplaza. Ustedes van a ser los herederos, pero a veces los herederos no son quienes dicen ser los herederos, son los presuntos herederos. Entonces, obviamente, ante la ley, obviamente, me interesa lo que es el título que acredita quiénes son herederos. Bueno, acá seguimos. Otro de los supuestos, que sería algo ya muy catastrófico, es que todos los directores, por ejemplo, en el pasado, ojo, estén juntos, ¿sí? Compartiendo una cena de negocios y de repente todos fallecen en un accidente. Entonces acá, ¿quién va a asumir el cargo de ese director? Esto pasa, Entonces, ¿quién lo asume? Bueno, hay que ver si hay suplentes y a su vez hay que ver también, en caso de que no lo haya, quién sigue. Entonces, estos son los problemas o conflictos societarios, me pasa con tarjeta, ya termino, societarios específicos, pero a mí me interesa relacionarlos con estos que yo vivo día a día, que son los emocionales. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una evaluación de activos en la empresa y esta persona que falleció, accionista director, ya no está más? ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, con los herederos, determinados actos jurídicos societarios, por ejemplo, aprobar balances, ¿sí? Que no se pudieron aprobar porque falleció esa persona, y no lo puedo hacer? ¿Qué pasa con los conflictos emocionales? Que viene gente, empresas familiares, hermanos peleados, que tienen un acuerdo de sindicación de acciones que nadie sabe, obviamente es confidencial, y lo llevan y de repente aparece en una asamblea. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene una persona a ocupar el cargo en una sociedad en la cual, en esa empresa familiar, él no era familia? Era, por ejemplo, el encargado de un edificio que le dio más del 50% de las acciones. Entonces, estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasa si el que aportaba siempre era el que falleció? ¿Sí? ¿Quién va a financiar la empresa otra? Ahora, mejor dicho, ¿y qué pasa si no me dejan tener un financiamiento externo? Entonces, ante estos problemas, que puedo seguir hasta mañana, emocionales, que me llevan obviamente a la parte societaria, tengo que dar una solución. Una de las soluciones que yo hice en un artículo y me pareció oportuna es el tema de decir, bueno, planifiquemos la empresa, no pensemos todo cuando la persona ya falleció, porque ya es tarde, ¿sí? Entonces hagamos un pacto del protocolo de la empresa familiar, hagamos una donación de acciones con reserva de usufructo, hagamos un acuerdo de sindicación de acciones, en fin, muchas soluciones que creo que en el día a día, si uno se las pudiera digamos, poner a pensar, que muchos por miedo no lo hacen, la empresa se salvaría y estos conflictos
no haría que caigamos sí o sí en una instancia judicial, porque ese es el problema. Caemos en una instancia judicial en la cual mi especialidad o lo que yo quiero justamente es no caer en eso, salvo que no haya otra solución. Gracias. Vamos a abrir lista de oradores. La réplica. Sí, solamente voy a hacer que también puedan exponer mis compañeros. Sí, comparto todo lo que dicen, igual respeto a todos. Bueno, respecto a David, creo que sí, cuando voy a verte, a mí lo que pasa es que nadie se hacen un copy-paste, ¿sí? Hasta a veces, como dicen acá, son modelos de contadores. Yo no tengo nada con ninguna profesión, trabajo con todos. O sea, yo creo que soy partidaria, capaz otros me lo comparten, de tener una visión integral, ¿sí? Que eso hace rico mucho también a lo que es el resultado para el cliente. Pero hacer eso, entonces, bueno, es muy difícil después hacer, como dice acá Osvaldo, decirle, bueno, en su momento, mira, vamos a hacer un pacto de herencia futura, que yo nombré en mi ponencia, pasa que no puedo hablar todo eso, es difícil explicarle todo eso, pero comparto totalmente lo que decís, David, respeto lo que dice allá también el colega. Yo sí, ahí no comparto, creo que si bien yo tengo que resolver todo a nivel jurídico, hay problemas, como acá dijo adelante también Osvaldo, el tema de que a veces, si es una empresa familiar, suponte dos hermanos que tienen resentimientos de antes, lo van a llevar sí o sí a la empresa. Entonces, a eso yo me estaba refiriendo, no a lo emocional. Por eso yo siempre digo, uno termina siendo un psicólogo legal, en cierta forma. Así que bueno, muchas gracias.